Bien amigos, continuando con el programa, tenemos el enlace con la doctora Fabiola León Velarde, presidente de Concitec. Muy importante esta entrevista para dar a conocer las múltiples fuentes de financiamiento que ha habido para múltiples también proyectos de investigación contra la pandemia. Vamos a ver cómo en muchos frentes los peruanos estamos sacando adelante proyectos gracias a la ayuda de Concitec y los fondos del Estado para promover un poco la investigación en este tema. Fabiola, ¿cómo estás? Bienvenida al Mundo Empresarial, nuevamente. Muchas gracias, Mario. Con mucho gusto de estar en tu programa y poder compartir todo lo que la ciencia peruana ha dado como respuesta, que realmente ha sido muy contundente. Muy interesante, Fabiola. Nosotros te hemos invitado a otras oportunidades donde has podido tú detallar los diferentes mecanismos que tiene Concitec para soportar, apoyar la investigación por parte de la empresa privada o universidades, desde luego, pero en este caso queremos que nos cuentes el papel de Concitec y sus fondos en la ayuda que ha significado estas iniciativas contra la pandemia específicamente. Bueno, como seguramente saben, amigos y amigas, el Concitec responde en base a concursos, en el sentido que cuando lanza un concurso por algún tema especial o general de la ciencia, lo que requiere es a los mejores. Y por lo tanto, trabajamos en base a concursos y en base a una evaluación por pares totalmente independiente, nacional e internacional. Así las cosas, obviamente no teníamos un concurso para una pandemia en particular, pero nos pusimos a trabajar sobre cuáles eran esos aspectos que teníamos que controlar y que avanzar en el desarrollo de la ciencia ante el embate, el desafío de una pandemia. Trabajamos durísimo y aprovecho para agradecer a todo el equipo de Concitec Fondesit para en 15 días generar un nuevo concurso, un nuevo formato de concurso que nos permita reaccionar rápido, tener a los mejores y trabajar en estas áreas que quiero brevemente resumir. ¿Qué necesitamos para luchar contra una pandemia o un brote epidémico y tener esa ansiada independencia tecnológica en este ámbito de salud? Necesitamos pruebas de detección rápidas, sencillas, masivas, con la mejor tecnología, muy sensibles y bajo costo, por supuesto. Necesitamos accesorios digitales, sanitarios, tanto para el personal sanitario como para el personal que está muy cerca de focos de infección, por ejemplo. Necesitamos estos equipos de protección personal. Estos mandiles, máscaras, mascarillas, etc. Exactamente. Después te voy a detallar un poquito cada uno de los 5, si me permites. Por supuesto. Entonces, accesorios sanitarios. Necesitamos información rápida, digital, para reporte y aislamiento de casos. Nuevos tratamientos, ¿no es cierto?, a través del conocimiento que tengamos del virus. Vacunas, que en el Perú están muy poco desarrollado o nada el desarrollo de vacunas. Y luego el conocimiento epidemiológico de cómo el virus está distribuyendo y, por supuesto, los estudios de impacto social, como puede ser salud mental o confinamiento. Entonces, ¿de qué se trata brevemente? ¿Qué es lo que estamos ya produciendo en estos 2 concursos con 50 proyectos ganadores? Estamos produciendo, por ejemplo, sistemas de detección rápida que te mencionaba, con tecnología muy moderna, con muy poco peligro y muy rápida para poder permitir que casi cada alcalde, casi cada centro de salud tenga estas pruebas y pueda hacer las pruebas a todo su distrito y por lo tanto estar seguros que tienen o no el virus. Pruebas muy modernas, Mario. Esto reemplaza la prueba rápida de sangre. Pero la prueba molecular, no a la serológica. Sería una prueba molecular rápida. Exactamente, que te permite detectar si tienes el virus en ese momento por métodos que no son muy tediosos ni muy largos y tampoco peligrosos, porque el virus, no estás trabajando con un virus activo que después tienes que tener diferente metodología, ponerlo en baño de incubación, sino que son nuevos métodos que usan la edición genética, que ahora estaba a la vanguardia de la ciencia, ¿no? Tú editas el gen del virus para poder trabajar con él y detectarlo. Técnicas de luz, o sea, simplemente lo pones en una lámpara especial y detectas, y eso es 10 minutos.
y técnicas de color. O sea, realmente técnicas muy modernas para poder producirlas en el Perú. Eso es detección rápida. ¿En qué estadio está esa investigación puntualmente? Porque además eso serviría enormemente, pues, para controlar focos infecciosos que de otra manera no hay acceso, o hay muchísimo falso positivo o falso negativo en las pruebas que estamos viendo, y que además estamos viendo también que gente que se hace la prueba sale negativo, pero resulta que a los 2 días está positivo. La prueba molecular es mucho más certera en dar esta información. ¿En qué estadio se encuentran estas investigaciones? Sí, tenemos de ese tipo de proyectos que podrían salir muy rápido. Tenemos esos 4 tipos que te he mencionado. Hay otra técnica también. Y los primeros deberían estar saliendo a mediados de agosto como prototipo, ¿no? O sea, el investigador te dice, esto funciona. Luego falta la etapa de validación, que nosotros también estamos preparando algún apoyo adicional para lo que se llama escalamiento. O sea, tú empiezas a validarlo con más personas, porque ellos lo que nos ofrecen es el prototipo de laboratorio, ¿no? Yeah. Entonces, falta la etapa de validación, que puede tomar un par de meses, y luego ya podría empezar a producirse. O sea, claro, realmente... Lo que pasa es que probablemente el investigador que hace el tema de la luz y que rápidamente puede detectar el virus contra una luz, tal vez no tiene idea de cómo hacer una cuestión de producción en masa de esto, en línea, o un proceso ni siquiera de distribución, qué sé yo, porque tiene otro perfil. ¿Cómo se hace el puente entre uno y otro? Sí, ese es un muy buen punto. Una de las cosas, mejor dicho, características de estos concursos, que nos ha sido muy útil y hemos como hecho camino al andar, y ha sido bien interesante también, es que hemos pedido primero grupos que ya tengan experiencia en hacer este tipo de prototipos, de pruebas de detección. Segundo, que ya hayan tenido algún grado de avance en este tipo de situaciones, entonces no empezamos de cero. Yeah. Y segundo, que ellos se comprometen a que eso pueda ser transferido al mercado. O sea, antes de presentar el proyecto, ellos han tenido que pensar con su institución o con otros grupos, yo estoy haciendo una cosa que es, digamos, de otro planeta, o estoy haciendo algo que puede ser transferido. Esa es una condición para haber ganado el concurso, y para que los evaluadores tienen una guía. Hemos contado con evaluadores internacionales. Entonces, es una condición del proyecto. Ok, pero eso en paralelo a los derechos de autor y a la propiedad intelectual que pueda haber detrás de todo esto, porque también, de alguna forma, por más loable que sea la búsqueda de una solución de pruebas moleculares rápida, tiene que haber un sentido económico que es el motor, pues, de toda al final, de toda la capacidad de invertir en esto por parte de la empresa privada, ¿no? Sí, sí. Es toda esa etapa, exactamente, es toda esa etapa que también estamos trabajando mucho en CONCITEC, porque vemos que hay proyectos extraordinarios. O sea, en el pasado, ahora los hay, pero el investigador cumple con lo que él ha dicho. Esta es mi pregunta, acá está la respuesta. Pero ahora estamos insistiendo mucho, inclusive estamos trabajando, incluyendo recursos en los proyectos para lo que llamamos el gestor tecnológico, que hace lo que tú estás mencionando, hacerlo aterrizar, hacerlo pensar en el tema de propiedad intelectual. ¿Tú qué vas a hacer en un licenciamiento? ¿Lo vas a vender? ¿Lo vas a regalar? ¿Te das cuenta? Todo eso que es tan importante. Y finalmente vamos a poder producirlo en el Perú. O sea, estamos trabajando de la mano también con las instituciones que tienen que acreditarlo internacionalmente y validarlo, como es el Instituto Nacional de Salud y la Dirección General de Medicamentos y Drogas, que allí también estamos, digamos, insistiendo mucho y trabajando de la mano para que ellos se den cuenta que el Perú sí puede generar dispositivos sanitarios nuevos, pero necesitamos un fast track también para llevarlos al mercado. Desde luego. Fabiola, para no bifurcar la conversación, porque quería continuar con aquellas áreas de investigación. Entonces, lo primero son estas pruebas, en general, las diferentes opciones que has mencionado. ¿Qué hay de las otras? El estatus de la situación sobre las otras vertientes de investigación. En todas las del primer concurso, que fueron 29 ganadores,
con un monto entre 150.000 soles y 350.000, ofrecieron su producto en 3 meses, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto nos demoramos nosotros en la transferencia, cuánto ellos en recibirla, ahí hemos tenido un par de semanas. Puede ser en algunos casos 3 ya, dependiendo de la complejidad de la empresa también, ¿no? Porque hemos tenido empresas ganadoras. Entonces, el primer concurso, que son 29 proyectos, ya empezamos a tener resultados. La otra área que te comentaba era accesorios sanitarios. Allí, ¿qué tenemos? Tenemos tenemos los primeros ventiladores que estamos apoyando al Grupo La Católica, la Marina de Guerra, para que sus productos suban una etapa que sean de alta gama, porque ahora lo que nos ha presentado la CONFIEP, que ha apoyado, la verdad, tan generosamente, y van a llegar hasta 300 ventiladores, entiendo, se entregaron ayer 100 ventiladores, tiene la característica que todavía no hacen ventilación asistida. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente lucha un poquito con el ventilador y hay que sedarlo. Entonces, los de alta gama son los que acompañan al paciente y son mucho menos, si tú quieres, agresivos y requieren del médico menos conocimiento porque es un ventilador mucho más amigable. Entonces, presentaron eso, presentaron ventiladores de alto flujo, que quiere decir que evitas que intuben al paciente. Eso también es una novedad que podríamos producirla acá en el Perú. Y también concentradores de oxígeno. Eso es bien interesante, Mario, porque son equipos pequeños que podría tener cada paciente en su casa y evitar que la saturación de oxígeno, que es el punto crítico para que el paciente vaya a cuidados intensivos, que cuando empieza a bajar de 90 nos empezamos a preocupar, requerimos oxígeno, y si empieza a bajar de 88, 87, alarma, hay que ir al hospital, ¿no? Y si baja de 80, bueno, mala señal. Entonces, si nosotros tenemos en casa un oxímetro, que son aparatitos muy pequeños que cuestan $40, y tenemos un concentrador de oxígeno que podría estar alrededor de los 200, 300, tú ahí puedes dejar al paciente en casa y evitar que muchos vayan hacia severos, ¿no? Tenemos también cámaras de rayos ultravioleta que van a poder esterilizar los ambientes cada cierto tiempo para estar seguros que vamos a un ambiente libre de virus. Inclusive algo muy interesante que hemos recibido, pinturas especiales que podríamos poner, por ejemplo, en el transporte público, en algunos lugares como ascensores, donde tú sabes que si el virus, una persona entra a un ascensor, contamina el ambiente, no se va a quedar ahí porque lo va a eliminar un determinado tiempo. Entonces, todas esas cosas hemos recibido y están ya en vías de prototipo. Quiero estratégicamente hacerte unas preguntas que se me vienen a la cabeza sobre al final del día, sobre la practicidad de todas estas medidas, ¿ok? No malinterpreten mis preguntas, porque lo que quiero es ver el sentido práctico de esto. ¿En qué orden de ideas hago esto aquí? Imaginémonos el tema, por ejemplo, de los respiradores, ¿ok? Se le mete un recurso a un respirador para que sea desarrollado en el Perú. ¿Vamos a nosotros ser capaces de competir con el desarrollo internacional de la industria de ventiladores mecánicos como para ser más eficientes que traer ventiladores de fuera? O sea, al final del día lo que quiero entender es excelente apoyar la investigación, pero la investigación asociada a la pandemia y al sentido de urgencia, ¿vamos a ser tan rápidos y eficientes para ser mejores y a menor costo que lo que se produce en escala de otro orden de magnitud internacionalmente, con otros estándares de investigación, con otros estándares de producción y confiabilidad, etcétera, que ya pasaron pruebas en otros países con estándares pues sanitarios o mecánicos o lo que quieras, de calidad probablemente mayores incluso que los que tenemos nosotros? ¿Cómo va eso? Porque entiendo perfectamente la capacidad de desarrollar una tecnología que seamos competitivamente más eficientes por una ventaja comparativa local, quiere decir una ventaja por estar en Perú
por ser peruanos, por tener Ande, por tener selva, por tener el lago Titicaca, por así decirlo, versus a un esquema en donde vamos a desarrollar algo que ya existe afuera, porque el sentido de urgencia nos dice, oye, tráelo de afuera. Pues, ¿entienden mi punto? Totalmente, totalmente. Y nosotros nos los hemos preguntado bastante, porque es muy importante utilizar bien los recursos del Estado. Pero acá estos concursos tienen dos connotaciones. Por un lado, correr efectivamente para llegar a dar una solución mientras el COVID esté por aquí. Todavía parece no querer alejarse por un tiempo, ¿no? Claro. Y en el mundo entero. Entonces, lo primero es eso. No te podría decir la verdad, Mario, siendo bien honesta, si llegaremos, porque los científicos van a dar su respuesta, eso sí, porque nos las han ofrecido entre 3 meses y 6, ¿no? Y el tiempo... Producirlo a escala distribuida es un reto pues mucho mayor, ¿no? Exactamente. Entonces, la segunda etapa también estamos corriendo para que sea efectiva y pueda ocurrir. Cuándo vamos a llegar en esa etapa es más difícil de predecir porque depende, como hemos señalado, de las validaciones, de los permisos y de la producción, ¿no? Que el sector privado se anime a hacerlo y hacerlo rápido. Ahora bien, entonces, como digo, para esta pandemia no podemos asegurar que vamos los científicos a brindar la respuesta, pero lo que sí estamos haciendo es que estamos seguros que nada de lo que estamos haciendo al final va a ser dinero mal invertido. No, ¿por qué? Luego, de ese lado no. Pero como claro, es dinero destinado a una causa que es vigente como la pandemia, ¿no? Que responde además a un sentido de urgencia, ahí es donde yo cuestiono eso. Y la otra cosa que quisiera que me aclares es, claro, si nosotros dividimos el monto que tú has mencionado entre el número de proyectos, tampoco es una cifra de investigación pues altísima. Y cuestiono el monto porque en términos netamente financieros, la TIR de que uno de estos proyectos tenga éxito y podamos nosotros medir si alguien tiene el COVID de manera molecular, de forma muy rápida, y evitar la concentración en el sistema sanitario, es una TIR grandísima en términos de rentabilidad del proyecto. No deberíamos meterle más fichas a la investigación para hacer más rápido la investigación, con más recursos y mejores recursos, y obtener más rápido una TIR más atractiva. Hablándolo fríamente en términos financieros, oye, si nosotros somos capaces de resolver algo que predice que una persona no va a ir al hospital o sí va a ir al hospital mañana, o por ejemplo el tema de implementar el oxígeno en casa, si tuviésemos esa capacidad, el sistema sanitario no colapsa, como está colapsando, como vemos en Arequipa o en otras ciudades donde la gente está con el oxígeno en el carro. Bueno, 5 días antes hubieras podido estar en el oxígeno en tu casa viendo televisión, ¿no es cierto? Y no llegar a este extremo pues de una saturación menor al 90%. Entonces, ¿no es más conveniente pelear, no sé si con el MEF, quién es el llamado a dar estos recursos? Me imagino que evidentemente el Ejecutivo, pero el MEF o algunas instituciones, el Premierato, Consejo de Ministros, etcétera, como para ponerle más billete a estos proyectos. ¿No es mucho más rentable hacer eso? Sí, totalmente. Voy a un poquito regresar a tu pregunta anterior en el sentido que también todos esos proyectos se les ha solicitado que el costo de llegar al mercado tiene que ser menor de lo que hay, porque tú bien has señalado, mejor lo importa, ¿no? Eso tiene que ser así. Con respecto a tu pregunta, lo que nosotros estamos haciendo, por un lado ha sido bien interesante, Mario, saber que con esos montos ellos pueden llegar a un prototipo, ¿no? No todos, hay diferentes estadios donde van a llegar, pero algunos pueden. Entonces, lo que estamos mapeando es lo que tú dices, oye, si estos proyectos efectivamente tienen una posibilidad de no llegar en 4 meses, sino en 1, tenemos que empezar ya hemos empezado, obviamente, a ver dónde conseguimos más recursos. Ya hemos destinado nuestros propios recursos para ver cómo hacemos que esto suceda más rápido, ¿no? En eso, y estamos seguros que si nosotros vamos al MEF y le decimos lo que tú le dices, pero cuando estemos seguros que eso es así, ¿no? Mira, este proyecto ya está listo
y esto puede ir a esta velocidad y resolver este tema que has mencionado, pero necesito 5 millones más. De todas maneras, tenemos que hacerlo. También ahí, y esto lo discutiremos tras la pausa que quiero hacer brevemente, también ahí hay la oportunidad de llamar a la empresa privada, decirle, oye, ojo con esto, invierte acá, porque este es el primer paso. Conversemos de esto tras la pausa. Regresamos tras la pausa con la interesante entrevista con la doctora Fabiola León Velarde. Bien, amigos, regresamos con el enlace con la doctora Fabiola León Velarde, presidente de Concitec. Fabiola, estábamos hablando antes de la pausa sobre la capacidad que tiene el investigador de sacar adelante su prototipo con cierta cantidad de dinero. Pero para llevar a cabo, digamos, la siguiente etapa requiere de más inversión. ¿Qué mecanismos se pueden usar para llamar al sector privado, para llamar al empresario y decirle, ojo, aquí hay 4 proyectos que podrían tener esta demanda y este retorno sobre la inversión y claro, mete tu plata con la expectativa pues de recuperarla con una rentabilidad razonable, lo que sea, para no tampoco pecar pues de estos casos de abuso en las condiciones comerciales, pero esa inversión privada va a ser muchísimo más rápida que tramitar 50 permisos en el MEF y obtener $1 más para ese proyecto. ¿Hay algún vehículo, una especie de carretera un poco más rápida para llegar a las personas inversionistas de riesgo, que pueden ser locales, pero también pueden ser foráneas, internacionales, y poder acercar a el emprendedor o el investigador y además la oportunidad a través de un capital fresco? Sí, nosotros estamos haciendo 2 cosas. Lo primero que hemos hecho es, una vez que tuvimos los ganadores, porque hemos tenido una selectividad muy importante, como el 5%, entonces se nos quedaron muy buenos proyectos en el tintero. Okay. Con esos proyectos muy bien evaluados, pero no ganadores, lo que hicimos fue empezar a informar al sector privado. Y también en la cooperación internacional, a través de la Cancillería, que está haciendo un estupendo trabajo de vincularnos con la cooperación internacional. Y logramos interés. Seguramente ustedes han visto también en la prensa algunos grupos de la Universidad Cayetano Heredia, el propio Fardet, ¿cuál otros grupos? Los ventiladores, ¿no es cierto? Los ventiladores. Entonces han ya respondido grupos como Buenaventura, como Intercorp, y están ya financiando algunos de esos proyectos. Y bueno, eso ya es un acuerdo entre institución, investigadores y el sector privado. O sea que eso está estupendo, que el sector privado está reaccionando. Lo otro, la cooperación internacional también, se están vinculando con investigadores para ver cómo poder avanzar, sobre todo en el tema de tratamientos nuevos. Y lo otro que estamos haciendo es, a través de nuestra oficina de transferencia tecnológica, nosotros le estamos enviando todo lo que va a resultar, por ejemplo, en un prototipo a la CONFIEP. Tenemos estupendas relaciones con la presidenta María Isabel León y estamos en comunicación para decirle, ojo, ustedes a través de su Comisión de Ciencia y Tecnología, de la cual Concitec es parte, podrían, por favor, estén atentos a cuáles serían las empresas que podrían empezar a producir este tipo de productos, pero claro, que tendrían que invertir en esta etapa de escalamiento y luego de ya empezar a producir. Y eso esperamos que sea la segunda vía por la cual esto funcione y el sector privado se interese. La otra parte podría ser la ley de beneficios tributarios, que está, ojalá ya por dado el visto bueno y el pase en el Congreso de la República, que permite a la empresa privada deducir impuestos por la inversión que hagan en proyectos de investigación que incluye el escalamiento. La verdad, satisfechos de la respuesta del sector privado, que están mirando lo que estamos haciendo porque saben que no solamente para esta pandemia, Mario, sino como digo, necesitamos eso, necesitamos mejores accesorios sanitarios. Tú has visto cuánto oxígeno, el tema del oxígeno. Ya, olvídate en la pandemia, problemas pulmonares en toda la región. Necesitamos ese tipo de accesorios, los vamos a seguir necesitando. Ser capaces de producir. Sin entrar a tanto detalle específico, pero en términos generales, los beneficios tributarios
son sumamente atractivos, pero quisiera que tú misma nos expliques en qué consisten, como para llamar la atención de los empresarios y que puedan ponerse las pilas muchos y puedan entrar a este mecanismo que ciertamente no está siendo bien difundido porque no es tan conocido. Pues si tú le preguntas a los empresarios, oye, ¿cuánto recuperas en crédito fiscal o en impuesto a la renta? Y no te van a saber decir, no tienen idea, pero es una tremenda oportunidad de conseguir un financiamiento que es, al final del día, gratuito. Totalmente, y gracias por la oportunidad, porque justamente, como mencionaba, puede ser en el marco también de lo que estamos produciendo. Esta ley lo que permite es a aquellas empresas privadas que inviertan en proyectos de investigación, que puede ser para sus propios fines, pero también para los fines, por ejemplo, de la pandemia, pueden recibir como deducción de impuesto a la renta por cada 100 soles que inviertan, 115 soles de beneficio tributario, si son empresas que tienen como utilidades al año más de 9,8 millones, me parece, de soles al año. Y si la utilidad es menor de 9,8 millones, por cada 100 soles que invierten, son pasibles de deducir 215 soles. O sea, es sumamente atractivo. Tenemos, Mario, pequeñas empresas que han invertido 23,000 y han deducido 43,000 soles. O sea, así de interesante es, más te diría yo, para la mediana empresa que para la gran empresa, ahora, en este momento. ¿Cómo se viabiliza esto en el sentido de quién es el llamado a decir, sí, efectivamente, has invertido esto de forma correcta? Sí, el empresario va a una ventanilla de Concitec, está muy claro ahí, Ley de Beneficios Tributarios, y hay una guía de qué es lo que uno tiene que hacer para poder aplicar con su proyecto. Es una ventanilla que tiene muchos momentos del año donde está abierta, y luego aplica con el proyecto y Concitec le tiene que decir, sí, este es un aporte a la innovación, al escalamiento, genera nuevo conocimiento, algo de eso tiene que haber porque es para promover la innovación y la investigación, ¿no? Claro. Entonces, una vez que el Concitec te dice, y tú tienes que decir cuánto voy a invertir, ¿no? Puedes invertir hasta un techo de 5 millones de soles. Ya. Entonces, inviertes esto y luego haces tu proyecto. Inclusive puede ser un proyecto que tú ya hayas comenzado a invertir, pero ahora quieres que aplique a la ley de beneficios tributarios. Ya. Puedes ir solamente como empresa, es decir, tú haces la investigación desde tu unidad de innovación, o puedes ir donde una universidad, pongamos la universidad que está desarrollando uno de estos 50 proyectos, y decirle, yo quiero escalar tu proyecto, me interesa tu proyecto, y voy a invertir en ti para posteriormente ser yo quien haga ese producto. Claro. Y puede hacerlo. Entonces, Concitec lo valida, le dice, te valido a la universidad que te va a acompañar y que va a hacer el proyecto. La universidad tiene que inscribirse también como un centro en Concitec. En realidad estamos tratando que eso sea cada vez más simple, porque era bastante complejo. Y una vez que los dos, Concitec dice, valido a tu grupo de investigación, valido a tu proyecto de investigación, listo, empieza a trabajar, o como te digo, ya puede haber empezado, y luego nosotros informamos a SUNAT que esta empresa ha cumplido con todos los requisitos y que debe darle el beneficio tributario. Ahora, Fabiola, tan simple como que una empresa diga, voy a financiar a cualquiera de estos 50 proyectos que tú ya calificaste como válidos de investigación, y pone en marcha un plan de financiamiento de la producción de estos proyectos. Exactamente. A la segunda fase, ¿no? Porque yo estoy financiando... Tú estás financiando la primera, pero se necesita financiar la segunda, y con el financiamiento de la segunda, el doble te lo devuelven en beneficios tributarios. Exactamente. ¿Tenemos algún tipo de resultado, de cuantía, de cómo ha prosperado esto? Mira, haremos una culpa también desde Concitec, porque, claro, tenemos un equipo pequeño de comunicaciones y con todo esto de no gastar en publicidad y no sé cuánto, es complejo hacer llegar a todas partes, pero haremos una culpa que tenemos que comunicar mejor.
El MEF cada año más o menos pone 200 millones de techo para ser deducible por impuesto a la renta. Solamente se ha usado, Mario, el 13% cada año y antes hasta menos. O sea, realmente es importante que las empresas lo conozcan. Cuanto más nos ayuden los medios de comunicación, programas como el tuyo, realmente es muy beneficioso. Y encantados de poder cubrir cualquier noticia relativa a esta, porque es una fuente de oportunidades en donde hay un esquema en donde el empresario muchas veces dice, yo tengo que reinventarme. ¿Por dónde me reinvento? Mi negocio tradicional ya fue desplazado por alguna tecnología o va a ser desplazado, lo cual es más alentador para ponerse las pilas hoy en cosas que en el futuro serán mucho más rentables. Y esta puede ser una fuente de oportunidades para mucha gente que tiene el capital, que necesita reconstruir su modelo de negocio en cuanto al objeto de la empresa. Y bueno, hay un montón de proyectos ahí. O sea, me he quedado sumamente sorprendido del alcance que puede tener el financiamiento de esta primera fase que tú has mencionado, y yo creo que ahí hay más de una oportunidad que un empresario pueda ponerse las pilas, como se dice, para financiar alguna de las cosas que puede además revertir en un impacto súper positivo a la pandemia que estamos viviendo. Fabiola, nos gana el tiempo, pero dime, ¿dónde puede enterarse más el empresario sin necesidad de ir al CONCITEC por motivos obvios? ¿Alguna página web donde puedas facilitarnos? Sí, sobre lo que hemos hablado, tres tipos de información que le pueden interesar. Los concursos, por supuesto, los proyectos ganadores para la segunda fase, o los otros proyectos del CONCITEC, porque CONCITEC en su unidad ejecutora, el FONDECIT, tiene otros proyectos en diferentes ámbitos de aplicación, en el agro, en la pesca, en manufactura, en minería, donde también podría aportar a la fase 2 de esos proyectos, y por supuesto en la ley de beneficios tributarios. Esto es en la página web del CONCITEC, concitec.gov.pe o fondecit.gov.pe, donde está nuestro banco de proyectos que están esperando financiamiento para la fase 2. Perfecto, Fabiola. Muchísimas gracias por tu presencia nuevamente en el mundo empresarial y las puertas abiertas para dar a conocer, cuando así lo estimes conveniente, sobre estas nuevas aplicaciones y estos nuevos concursos que constantemente están ustedes fomentando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mario. Fue la doctora Fabiola León Velarde, presidente de CONCITEC, quien estuvo con nosotros conversando de muchas cosas sobre innovación y también sobre investigación en el mercado local. Regresamos.